Aunque ya lo he dicho en el video de ateo a creyente, que es parte de mi testimonio personal, pero que no sobra repetirlo, que cuando yo era un ateo recalcitrante, entre otras cosas, descalificaba de manera enfática la Biblia, calificándola como un libro religioso más, un libro escrito por hombres y que se usaba para manipular a esa multitud de personas con mentes débiles que no confiaban en sí mismas y tenían que inventarse a un ser superior para tener a quien echarle la culpa de sus propias debilidades y de sus errores. Como también relato en mi testimonio, siendo ateo me leí la Biblia de pasta a pasta, no porque buscara a Dios. Y las tres primeras cosas que aprendí es que es el mejor manual de vida del mundo. Segundo, que la religión y las cosas de Dios son como el agua y el aceite. Y tercero, que cuando uno no sabe de lo que habla, generalmente habla necedades. Quiero iniciar relatándoles un hecho sucedido en 1892. Un señor de unos 70 años viajaba en tren, teniendo a su lado a un joven universitario que leía su libro de ciencias. El caballero, a su vez, leía un libro de portada negra. Cuando el joven percibió que se trataba de la Biblia y que estaba abierta en el Evangelio de Marcos, sin mucha ceremonia el muchacho interrumpió la lectura del viejo y le dijo: Señor, ¿usted todavía cree en ese libro lleno de fábulas y cuentos? Sí, mas no es un libro de cuentos, es la palabra de Dios. ¿Estoy equivocado?, contestó cortésmente el anciano. Pero claro que lo está. Creo que usted, señor, debería estudiar historia universal. Vería que la Revolución Francesa, ocurrida hace más de 100 años, mostró la miopía de la religión. Solamente personas sin cultura todavía creen que Dios hizo el mundo en 6 días. Usted, señor, debería conocer un poco más lo que nuestros científicos dicen acerca de todo eso. ¿Es eso lo que nuestros científicos dicen sobre la Biblia?, preguntó el anciano. Bien, como voy a bajarme en la próxima estación, no tengo tiempo de explicarle, pero déjeme su tarjeta con su dirección para mandarle material científico. El anciano entonces, con mucha paciencia, abrió cuidadosamente el bolsillo de su bolso y le dio su tarjeta al muchacho. Cuando éste leyó lo que allí decía, salió cabizbajo, sintiéndose peor que una ameba. En la tarjeta decía: profesor doctor Louis Pasteur, director general del Instituto de Investigaciones Científicas, Universidad Nacional de Francia. Un poco de ciencia nos aparta de Dios, mucha nos aproxima. Copia de esta carta se encuentra en el Museo de Londres. El mayor placer de una persona inteligente es aparentar ser idiota delante de un idiota que aparenta ser inteligente. Al final de este video dejaré las palabras de varios científicos muy reconocidos, tales como Isaac Newton, Blas Pascal, bueno, y otros muy famosos. El 7 de abril de 1993 comenzó mi vida cristiana y en los siguientes 10 años ya me había leído la Biblia 7 veces y había ya hecho muchos cursos sobre diferentes temas. Calculo que a esta altura, finales del 2023, me habré leído la Biblia completa unas 25 veces, el solo Nuevo Testamento alrededor de 30 veces y el Apocalipsis, o como creo que es más adecuado llamarlo, el libro de Revelaciones, no menos de 50 veces. Creo tener unas 15 versiones bíblicas. Este tema de revelaciones es al que le he dedicado la casi totalidad de los más de 30 años como cristiano. Y cuento esto no para adularme, como si fuese algo extraordinario, para llenarse de orgullo. Lo hago con el único propósito de mostrar que no soy un neófito y que tengo un conocimiento lo suficientemente profundo para atreverme a compartir la gran riqueza bíblica que Dios me ha permitido recibir al escudriñar su palabra y anhelarla como el sediento insaciable que busca beber del agua de la vida. Como dice el manual, el que quiera hacer la voluntad de Dios conocerá si la doctrina es de Dios. Juan 7:17. Así que mi propósito en este video es el de demostrar con argumentos bíblicos por qué la Biblia es el libro de los libros, por qué es la palabra de Dios y por qué tiene la total validez que los cristianos decimos que tiene. La Biblia tiene varios hitos desde que fuese impresa por primera vez en Alemania por Gutenberg y tiene el poder de destruir todos los mitos que muchas personas le han indilgado. Pero lo más importante es que ha tenido y tiene el poder de transformar la vida de millones de personas de todas las razas, clases sociales y condición humana. Uno de los primeros mitos que quiero derribar es que solo en los estudios, en los institutos bíblicos, se aprende Biblia, nada más fuera de la realidad. Como acostumbro a hacer con otros temas, comenzaré diciendo lo que no es la Biblia. No es un libro religioso. La religión son conceptos humanos sobre quién es Dios, quién es el ser humano y cuál es la manera de adorar y servirle a Dios. La religión contradice a Dios y su palabra y lleva a que la gente tenga ritualismos religiosos que son contrarios a la enseñanza bíblica.
En consecuencia, la gente le cree más a la religión que a Dios y por lo tanto le obedece más a ella que a Dios. Como suelo decir, muchas de las personas que dicen creer en Dios saben más de telenovelas, realities, concursos o campeonatos que de lo que enseña la palabra de Dios. Y de esa gran nube de personas, tristemente también hay una gran cantidad de cristianas. Podría hacer muchísimos videos solo contando hechos extraordinarios ocurridos alrededor de la Biblia, pero solo daré algunos datos técnicos, entre comillas, sobre ella. Pues lo más importante es el poder que emana de ella y que no es precisamente un poder esotérico, como muchísima gente que la usa como un elemento de fetiche, manteniéndola abierta en el Salmo 91, y en ella colocan pedazos de lotería, fórmulas o fotos de personas que quieren atraer. Solo relato la realidad de los hechos. La Biblia ha sido usada por historiadores, arqueólogos, geógrafos, militares, gobernantes y científicos, que han encontrado en ella una gran fuente de información y de instrucción o de dirección, según sea el caso. Es así como múltiples hallazgos arqueológicos en diferentes partes del mundo han confirmado sucesos y lugares relatados en la Biblia. Y permítame darles un ejemplo maravilloso. En Job 38:22 Dios le dice a Job: ¿has entrado tú en los tesoros de la nieve y has visto los tesoros del granizo? Si te intriga saber cuáles son esos tesoros a los que Dios se refiere, te dejo la inquietud para que la investigues. El Internet te facilitará la investigación. Dicen los estudiosos que el libro de Job muy posiblemente fue el primer relato bíblico, es decir, a varios miles de años que se crearon los microscopios. A propósito de microscopios, esto decía Schleich, un cirujano del siglo XIX. Me hice creyente a mi manera por el microscopio y la observación de la naturaleza, y quiero, en cuanto está a mi alcance, contribuir a la plena concordia entre la ciencia y la fe. Como ya lo dije, la Biblia fue el primer libro impreso una vez Johannes Gutenberg creó la imprenta en Alemania. Ha sido el libro, por mucho, de mayor cantidad de impresiones al año y ha sido el único libro traducido a más de 2.300 idiomas. Y también ha sido el libro que ha sufrido mayor persecución, aún por aquellos que decían creer en Dios, pues quemaron miles de Biblias en diferentes idiomas, además de encarcelar a muchos que se atrevieron a traducir la Biblia al lenguaje popular de la gente, e incluso llevaron a la hoguera a muchos de ellos, entre los cuales se encontraban catedráticos reconocidos como John Hus, Tyndall, Calvino. El rey Jacob o James de Inglaterra mandó traducir una Biblia que hasta el día de hoy se conoce como la versión King James, y el emperador Carlos I de Inglaterra hizo traducir al inglés la Biblia y ordenó que se colocase un ejemplar en cada iglesia y centros públicos. Existen muchísimas historias fascinantes y extraordinarias alrededor de la Biblia, pero aún así creo que son secundarias, pues lo más importante, repito, es el portentoso poder que tiene para restaurar vidas, pues ella nos lleva a la verdad absoluta de Dios. Sí, la palabra de Dios es viva y eficaz. La Biblia fue escrita en un periodo aproximado de 1600 años por 40 autores, los cuales existieron en épocas diferentes, en lugares distantes, con idiomas diferentes, y aún así sus escritos tienen una coherencia absoluta, la cual demuestra su inspiración divina, tal como lo describe 2 Timoteo 3:16. Toda escritura es inspirada por Dios. Asimismo, las traducciones que se han hecho en los últimos 500 años, a partir de fuentes distintas, la de la 70, la Vulgata o la de los masoretas, se han realizado utilizando técnicas de traducción que permiten que dichas traducciones sean cada vez más fidedignas y lo que se podrían llamar errores no pasan del 1%. Los rollos del Mar Muerto encontrados en 1944 han validado totalmente la confiabilidad de la Biblia, pues entre esos rollos se encontró el libro de Isaías, escrito casi 700 años antes de Cristo. De los 12 apóstoles del Señor Jesucristo, 11 fueron torturados y muertos de manera atroz, y nunca cambiaron su historia. Preguntémonos, ¿habría alguien dispuesto a morir por una mentira sabiendo que es mentira? Se estima que la Inquisición llevó a más de 80 millones de personas a la hoguera, hombres y mujeres que una vez conocieron la verdad bíblica, decidieron regirse por la verdad de Dios y no por la mentira vestida de verdad de la religión. Aunque los judíos, en su mayoría, no recibieron al Señor Jesucristo como el Mesías, hubo historiadores como Flavio Josefa, nacido en el año 37 y muerto en el 100, del primer siglo obviamente, que mencionaron a Juan el Bautista, a Herodes, a Santiago, a Ananías y obviamente al Señor Jesucristo.
Tácito, un historiador romano, menciona a Jesús en sus escritos. Se habla de más de 300 profecías sobre el Señor Jesucristo en el Antiguo Pacto, que se cumplieron exactamente, y hay más de 500 profecías en el Nuevo Pacto sobre el regreso del Señor Jesucristo. Y si aplicáramos las leyes matemáticas de las probabilidades de cumplimiento, entenderíamos que indudablemente la Biblia no es un libro cualquiera, que es el libro de los libros, pues vemos un diseño y un propósito, e indiscutiblemente el Espíritu de Dios guiando la mano de los escribientes. Miremos lo que Newton, 1643-1727, fundador de la física teórica clásica, creía. Lo que sabemos es una gota, lo que ignoramos un inmenso océano. La admirable disposición y armonía del universo no ha podido sino salir del plan de un ser omnisciente y omnipotente. Veamos cuál es el propósito de la palabra de Dios. La Biblia encierra los tesoros más maravillosos del conocimiento divino. Cientos de miles y aún de millones de personas de todos los tiempos han sido tocadas por Dios a través de su palabra. Muchos líderes, dirigentes, empresarios y gobernantes han guiado sus vidas, sus negocios y responsabilidades por los principios bíblicos y han experimentado el poder de la práctica de dichas verdades. De igual manera, multitud de personas como amas de casa, empleados, médicos, gerentes, estudiantes, albañiles, músicos, profesores, militares y personas de todos los oficios y profesiones han encontrado en este manual dirección para sus vidas. Las verdades de la Biblia han brindado consuelo a miles de personas que se encontraban al borde de la desesperanza. Otros han hallado en ella el agua de vida que les ha vaciado de la sequedad de la religión. Otros han experimentado la vida que brota de ella, pues como dice el Señor Jesucristo, mis palabras son espíritu y son vida. Eso lo encontramos en Juan 6:63. Muchas otras personas han encontrado la dirección que les ha evitado divorcios, malos negocios, malas relaciones y hasta les ha evitado realizar actos de muerte. Es por ello que la Biblia nos lava, renueva nuestro entendimiento y fortalece nuestra fe. Pero definitivamente el mensaje más importante que la Biblia nos presenta es mostrarnos el amor de Dios en Jesucristo, quien murió en la cruz por los pecados del mundo y por lo cual es necesario recibirle como Salvador. En un próximo video hablaré de qué es la salvación y por qué Jesucristo es el Salvador de toda la humanidad. Así pensaba Marconi, inventor de la telegrafía sin hilos, Premio Nobel 1909. Lo declaro con orgullo, soy creyente, creo en el poder de la oración y creo, no solo en Dios Todopoderoso, sino también como científico. Todos los que hemos evidenciado la verdad de la palabra de Dios, hemos sido llevados a través de ella a la fuente de la sabiduría que viene de lo alto y hace brotar de nuestro interior como ríos de agua viva. Sí, la Biblia rompe las cadenas del engaño y las mentiras con las que el diablo ha cegado al mundo entero. El manual de Dios nos llena de la luz de Cristo que echa fuera toda la oscuridad. Así que la relación de un verdadero seguidor de Jesucristo con su palabra es uno de los más importantes indicios de fe, ya que es la manera de escuchar su voz y ser transformado por ella a través del conocimiento, pero sobre todo de la obediencia a la misma. El Señor Jesucristo dice, todos aquellos que quieran ser mis discípulos permanecerán en mi palabra y conocerán la verdad y la verdad los hará libres. Juan 8:31-32. Así que inicialmente la libertad viene a través de la palabra de Dios y entre mayor relación se tenga con su palabra, relación basada en la obediencia, mayor crecimiento y libertad vendrá de parte de Dios. Ahora veamos lo que el Señor nos enseña en Santiago 1:22. No solo escuchen la palabra de Dios, tienen que ponerla en práctica. De lo contrario, solamente se engañan a sí mismos. Pues si escuchas la palabra, pero no la obedeces, sería como ver tu cara en un espejo. Te ves a ti mismo, luego te alejas y te olvida cómo eres. Pero si miras atentamente en la perfecta ley que te hace libre y la pones en práctica y no olvidas lo que escuchaste, entonces Dios te bendecirá por tu obediencia. Ese es el principal propósito de la palabra de Dios, que nosotros conozcamos y creamos todo lo que en ella está escrito y la obedezcamos. Solo así recibiremos la libertad que ella promete. Sería pretencioso de mi parte si intentara dar toda la explicación que hay en la palabra, pero daré de lo que Dios me ha dado. Efesios 2:10 nos dice, porque somos hechura de Dios, creados en Cristo Jesús para hacer las buenas obras que Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Recordemos que Dios es un Dios personal y que Él trata con cada uno de nosotros de manera personal. Por ello el Espíritu Santo que mora en cada cristiano le guía en todas las cosas. Hebreos 12:1 nos dice, por tanto,
Puesto que tenemos en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos también de todo peso y del pecado que tan fácilmente nos acecha, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. La carrera de la fe que corremos en este camino de la fe requiere paciencia, como dice Santiago 1:4, pero tenga la paciencia su obra completa para que seamos completos. Pero no olvidemos de quién depende nuestra carrera. Eso nos lo explica el manual en Romanos 9:16. Por lo tanto, no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios, quien tiene misericordia. Por su perseverancia ganarán sus almas, nos dice el Señor en Lucas 21:19. Así que fe es creer lo que dice este verso. Debemos perseverar con paciencia, pues ya sabemos cuál es la obra perfecta de la paciencia. Dios nos ha dado a cada uno una medida de fe. Está en Romanos 12:3. Y como si fuese un músculo, debemos ejercitarla, pero no conforme a las vanidades de nuestra mente o de las fábulas y cuentos de la religión, sino de acuerdo a la sana doctrina, creyéndola y obedeciéndola, y nuestro buen Dios hará su obra perfecta en nosotros. El Salmo 119 es el más extenso de todos los salmos, lo que enfatiza la importancia de la palabra de Dios y la necesidad de conocerla. Por último, les dejo el pensamiento de otros varios premios Nobel. Planck, fundador de la física cuántica, Premio Nobel 1918. El impulso de nuestro conocimiento lo exige, relacionar mutuamente el orden del universo y Dios. Dios está para el creyente en el principio de sus discursos, para el físico en el término de los mismos. Milkan, gran físico, Premio Nobel 1923. Puedo de mi parte aseverar, con toda decisión, que la negación de la fe carece de toda base científica. A mi juicio, jamás encontrará una verdadera contradicción entre la fe y la ciencia. Schrödinger, creador de la mecánica ondulatoria, Premio Nobel 1933. La obra maestra más fina es la hecha por Dios, según los principios de la mecánica cuántica. William Daniel Phillips, Premio Nobel de Física 1977. Al examinar el orden, la comprensibilidad del universo, se llega a la conclusión de que una inteligencia superior diseñó lo que veo. Mi entendimiento científico de la coherencia y la exquisita sencillez de la física reafirma mi creencia en Dios. Los dos últimos casos son de científicos de esta época. Ellos son el filósofo inglés Anthony Flew, quien era gran defensor del ateísmo en Inglaterra y quien en el 2004 anunció su conversión al cristianismo, hecho reafirmado cuando en el 2007 publicó su libro Dios sí existe. El cambio en su pensamiento comenzó a producirse a raíz de sus implicaciones filosóficas que tenían algunos de los aspectos de la naturaleza que iba desvelando la ciencia. El segundo caso, muy reconocido, es el del genetista estadounidense Francis Collins, descubridor del genoma humano, y quien fue ateo hasta los 27 años. Siendo Collins un joven médico, veía a muchos pacientes que en vez de quejarse de Dios, usaban su fe como fuente de fuerza y consuelo. Confiesa en su libro El lenguaje de Dios que el descubrimiento del genoma humano le llevó a vislumbrar la obra de Dios y que después, al leerse el libro de C.J. Lewis, Solo Cristianismo, volvió su corazón a Dios en 1978. Descartó que la ciencia sirva para refutar la existencia de Dios.